Hermanos, vamos a Primera Filipenses, vamos al versículo 12. Quiero que me acompañen. Filipenses capítulo 1. Estaban atentos, ¿no? Y versículo 12. Era a ver si estaban pendientes. Pero todavía no se sienten, tranquilos, pueden ponerse de pie, vamos a leer la palabra todos juntos. Leámosla todos juntos. En el versículo 12 dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Amén, hermanos. Ven, tomar asiento. Vamos a estar profundizando en esta sección del versículo 12 al 26, y si usted quisiera anotar allí un título en esta sesión, le he puesto Cristo exaltado en toda prueba y angustia. Cristo exaltado en toda prueba y angustia. Si ustedes, mis hermanos, se ponen a pensar, la historia de la iglesia está llena de hombres y mujeres que, como Pablo, vivieron para Cristo y vieron que sus circunstancias, aún las más oscuras, las más difíciles, son una plataforma para exaltar el nombre de Cristo. Y yo quiero que usted escuche esto: si vivir es Cristo, toda circunstancia para nosotros como creyentes, toda circunstancia se vuelve una plataforma para exaltar su nombre, incluso la circunstancia que podamos estar viviendo nosotros hoy. No sé si algunos de ustedes recuerdan la historia o saben quién es John Bunyan. Algunos de pronto recuerdan su nombre. En 1660, John Bunyan fue arrestado en Inglaterra por predicar. Aún estando en la cárcel, seguía predicando y lo separaban, lo metían en lugares aún más difíciles para que no siguiera predicando, y pasó 12 años en prisión. Muchos pensaron en ese momento que su ministerio había terminado, pero fue allí, en este encierro, donde él empezó a escribir El progreso del peregrino. Tal vez una de las obras
y libros cristianos más leídos, digamos literatura y novelas cristianas más leídas de los tiempos. Y creo que todos aquí de alguna u otra forma o hemos leído la historia, digamos, del Progreso Peregrino, o hemos visto películas, o hemos visto libros, y estamos relacionados con eso. Así que su fracaso aparente ante los ojos de quienes querían apresarlo y querían ponerlo también en la cárcel, al igual que Pablo, ese fracaso aparente fue la plataforma que Dios usó para bendecir a generaciones con la obra que él hizo. Así que igual que Pablo y muchos hombres, muchos otros hermanos, piense usted en misioneros, historias de misioneros, piense usted en predicadores que han pasado diferentes situaciones. Ellos no vieron su sufrimiento o sus cadenas como el callejón sin salida, sino lo vieron como un púlpito diferente, una plataforma en la cual ellos podían hablar del Rey de Reyes, podían hablar de Cristo y del Evangelio. Y hoy todos enfrentamos diferentes situaciones que muchas veces nosotros no elegimos: enfermedades, problemas económicos, conflictos familiares, injusticias, pérdidas, diferentes situaciones dolorosas, algunas más difíciles que otras. Pero lo más natural es que nosotros nos sentemos a preguntar muchas veces y decir, bueno, ¿por qué, Dios? ¿Por qué pasó esto? Situaciones que pasaron tal vez esta mañana, preguntamos, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué, Dios? Pero Pablo, en esta porción y el texto, nos muestra que a pesar de la situación, es lo que nos ayuda a ver, es como a girar un poco esta idea y preguntarnos más bien, ¿cómo puede Cristo ser exaltado en lo que está pasando en mi vida? ¿Cómo Cristo puede ser exaltado y cómo eso me va a llevar a un gozo mayor en mi vida? Este pasaje nos muestra algo, mis hermanos. Si vivir es Cristo, definitivamente toda circunstancia es una plataforma para exaltar su nombre. Es decir, que si como creyentes creemos, confiamos en que nuestras vidas están inmersas en Cristo y si la vida se trata de Cristo, cualquier circunstancia que nosotros vivamos, cómoda o incómoda, feliz o que traiga tristeza, justa o injusta desde nuestra perspectiva, cualquier plataforma, cualquier circunstancia, perdón, puede ser una plataforma, puede ser una forma que Dios use para exaltar su nombre y que el Evangelio definitivamente ruede, crezca, avance alrededor nuestro. Muchas veces el problema es que las situaciones las vemos desde nuestra perspectiva y no la vemos desde la perspectiva de Dios, donde lo que Él quiere es vernos como a través de nuestra vida magnificamos su nombre, ¿sí? Glorificamos su nombre y lo exaltamos. Así que lo primero que vemos aquí es que cualquier circunstancia, y lo que nos está mostrando Pablo, que le está escribiendo a los hermanos de Filipo, es que definitivamente las circunstancias en las que él está viviendo ayudan para el avance del Evangelio. Nosotros debemos ver nuestras circunstancias de tal manera de cómo eso ayuda a que avance el Evangelio. Recuerde que él le está escribiendo y les está diciendo en el versículo 12 que quieren que ellos sepan, ¿cierto? Que esas circunstancias en las cuales tal vez los hermanos de Filipo estaban preocupados, ellos estaban pensando, bueno, ¿qué será de la vida de Pablo? ¿Cómo estará? ¿Qué estará pasando? Y él, con mucha sinceridad, les está escribiendo, les está mostrando que esto ha redundado para el progreso del Evangelio. Así que lo que parece un obstáculo a primera vista para muchos hombres, en las manos de Dios es una vía para que el Evangelio progrese. Definitivamente lo vemos además a través de toda la Biblia y lo vemos también a través de la historia de la iglesia. Lo que nosotros a veces vemos como una barrera o como un obstáculo en nuestra vida, Dios lo usa para el avance del Evangelio y progreso del Evangelio. Como les decía, Pablo aquí no se pregunta, bueno, ¿cómo va a salir de aquí? Pablo no se pregunta, bueno, ¿con quién es el que hay que hablar? Tal vez algunos dirían, ¿con quién es el que hay que hablar? A ver, ¿a quién hay que llamar? O le dirían, pastor, usted no tiene un contacto ahí en la cárcel romana o hablando de pronto con algunos líderes, usted no tiene un contacto que me ayude a solucionar eso. Es lo que está pensando, es cómo desde aquí donde estoy en mi situación, Cristo puede ser exaltado y el Evangelio puede avanzar. Ahora piense por un momento, ¿a quién le está testificando Pablo? Y lo que él está diciendo aquí de que el Evangelio está avanzando.
Piense por un segundo que él está con soldados todo el día, con guardias romanas, ¿sí? Y no son hombres que tal vez a primera vista están entrenados para sonreírle a un preso, ¿cierto? No están tampoco para hacer amistad con un preso, ¿sí? Por más de que él estaba, digamos, en unas condiciones eh, buenas, digamos, comparado con otro encarcelamiento, porque él podía tener visitas, ¿sí? Él estaba custodiado, digamos, en una casa, no era un calabozo como lo tuvo que vivir después, pero a pesar de eso estaba privado de su libertad. Y estos soldados no eran amigos de ellos no estaban ahí para hacer amistades, estaban ahí para cuidarlo, para vigilarlo. Soldados duros, ¿cierto? Rudos, legionarios. Piense un poco en esa película de Esparta, piense un poco en esos soldados fuertes, sí, entrenados para la lucha, entrenados para cuidar. Y tal vez ellos serían los menos afectados pensando en el Evangelio. Tal vez usted, si usted se pone a pensar en esa situación, usted diría, bueno, ellos son los que menos me van a poner atención si yo les voy a predicar. Pero fueron ellos los que profundamente fueron movidos cuando empezaron a ver y a escuchar constantemente lo que Pablo estaba hablando. Algunos dicen que posiblemente hasta 4 guardias podían haber pasado en el día. Por cada día que estaba Pablo ahí, podrían haber turnos de 4 soldados. Y piense por un segundo, estos hombres tal vez comentando al lado de Pablo y escuchándolo, al comienzo tal vez muy celosos a lo que le está diciendo, este hombre está loco, a ver, ¿sí? Pero poco a poco empezando a decir y llevando a sus familias diciendo, oye, mira, tengo un tipo que estoy cuidando que habla de esto, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué has escuchado? Se empieza a volver como el voz a voz en medio de la guardia pretoriana, como dice ahí el texto. Se empieza a volver el voz a voz en la ciudad del César, porque después él manda salud, en la casa del César, él manda saludos, ¿sí? Se empieza a volver un voz a voz, no solo en la iglesia, sino en la ciudad de Roma. Piense por un segundo cómo sería de insistente Pablo todos los días con estos hombres, tal vez al comienzo ignorándolo, pero poco a poco hablándoles, hasta que ellos un día llegaban a sus casas diciendo, oye, hoy fui confrontado con esto que me dijo uno de los presos que estoy cuidando. Y se lo compartía a sus familias. Y sus familias tal vez se los compartían a otros más. Y así el Evangelio empieza a crecer por la ciudad de Roma. Mira lo que él dice, que hay un mayor progreso en el Evangelio a causa de la circunstancia en la que él está viviendo. Esto es algo que además vemos por todos lados en la palabra. Lo vemos con José vendido a sus hermanos, ¿sí? Lo vemos con Israel frente al Mar Rojo, lo vemos con Job frente a su dolor. Todas estas situaciones difíciles, Dios las usó para el avance de su pueblo y para el avance del Evangelio. Pedro y Juan en la cárcel, los estamos viendo hechos, ¿sí? Pedro y Juan en la cárcel, cómo Dios usó diferentes momentos con los discípulos, diferentes momentos donde el Evangelio definitivamente empezó a crecer, empezó a avanzar. Así que así como las cadenas, tal vez de Pablo, o las circunstancias, la privación de su libertad, no detuvieron que el Evangelio avanzara, nosotros en nuestras circunstancias, pensemos en diferentes dificultades que a veces se nos presentan, debemos usarlos como esa plataforma para predicar de Cristo. Debemos usarlo como una plataforma, una circunstancia para poder hablar y modelar, para hablar el Evangelio, que Cristo sea exaltado, sea cual sea la dificultad que estamos pasando. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Piense por un segundo, frente a una circunstancia, pocos inmediatamente lo vemos como una oportunidad para predicar. Y más si es una circunstancia difícil, ¿sí? La realidad es que somos egoístas y cualquier cosa que nos incomoda a veces nos lleva a quejarnos y a preguntarnos, bueno, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué pasó esto en el trabajo? ¿O por qué me quedé sin trabajo? No sé, diferentes situaciones. Pensamos en nosotros mismos, solemos pensar en que nuestros planes ahora se frustraron, que ya no hay oportunidad. Y medimos muchas veces el éxito por la comodidad y no por la fidelidad en la cual estamos andando. Ahora, él está hablando, Pablo está, digamos, puntualmente aquí hablando acerca del progreso del Evangelio, del crecimiento del Evangelio.
Así que pensemos un segundo también de circunstancias que nos pueden incomodar en nuestro servicio. Muchas veces hay situaciones difíciles en medio de nosotros como hermanos y no las vemos como oportunidad también para que el evangelio crezca, sino lo vemos como un conflicto, como una barrera. En nuestro servicio a veces nos frustramos, en nuestro servicio a veces nos cansamos, o a decir una palabra, a veces nos fastidiamos con algún hermano. Pero él lo que está mostrando aquí, Pablo, y lo que nos está llamando es que pongamos nuestros ojos en realmente quién es el importante acá. ¿Quién es el que estamos exaltando? ¿Quién es al que queremos mostrar y exaltar? Que es a Cristo. Esto no se trata de, miren hermanos, seamos como Pablo que estuvo en la cárcel y pudo predicar. Se trata de Cristo, se trata de que el que dio su vida completamente y no hubo mayor sufrimiento que el de Cristo en la cruz. No se mostró mayor amor que el de Cristo en la cruz por nosotros. Ahora nosotros, ¿cómo respondemos en medio tal vez de ciertas situaciones? ¿Usamos esas situaciones para que el evangelio avance? Pregúntate esto. ¿Cómo puede ser usada una situación difícil que tú estás viviendo hoy en día para mostrar a Cristo a otros? En medio de tu iglesia, pero también afuera de la iglesia. Porque Pablo le está predicando a hombres que no son creyentes, hombres soldados que están instruidos en lo militar, instruidos además tal vez con una filosofía diferente y contraria a Cristo. Pero ¿cómo podemos usar una situación que estoy viviendo para realmente usarlo como esa plataforma y predicar de Cristo? Ahora, lo otro que vemos allí en el texto que nos muestra es que Pablo estaba también luchando con tal vez unas motivaciones que no eran correctas frente a otros que predicaban, ¿sí? Pero miren que independiente tanto la circunstancia en la que él está viviendo como las motivaciones erradas de otros hombres al predicar de Cristo, él lo que dice es, lo que me importa es que Cristo sea proclamado y exaltado. Así que ni una cosa ni la otra, que a nosotros nos van a incomodar, pero él lo que está ayudándonos es, hermanos, miremos a Cristo, exaltemos a Cristo. Ni lo uno ni lo otro que nos estorbe, que nos incomode. Porque cuando las motivaciones humanas se interponen tal vez en nuestro servicio, en nuestros planes, en nuestra vida, no nos damos cuenta que Dios también ahí está siendo exaltado. Pablo reconoce a estos hombres que están predicando por envidia, pero también dice que hay unos que están predicando por amor, ¿sí? Y note que usted en el texto, comparado con otros textos de Pablo, él no los está acusando de herejes, ni de perros, ni de estar diciendo mentiras o falsedades, ni estar predicando otro evangelio. Ellos están predicando a Cristo. Pero tal vez su motivación es errada, su motivación, tal vez hay un celo. Toda la ciudad se enteró de que Pablo está ahora allí, que está encarcelado y tiene visitas. Piense por un segundo, uno de esos predicadores o uno de esos en la iglesia tratando de animar a los hermanos y de repente llega Pablo y está allí y toda la iglesia, todo el mundo, toda la ciudad está interesada en ir a visitarlo, en saber qué está pasando, empiezan a hablar. Muchos de ellos tal vez por envidia aunque predican a Cristo, empiezan a hacerlo con un corazón que no es correcto, como lo dice allí. Tal vez criticándolo por estar allí en esa situación, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero sí se nos muestra que había un corazón, que había una intención egoísta. Y esto nos ayuda a meditar porque en nuestro servicio muchas veces tenemos ese corazón egoísta. No juzguemos tan ligeramente a estos hombres. A veces pasamos de pronto este texto y decimos, uy, sí, terribles esos pastores que estaban allá predicando, echándole vainazos a Pablo tal vez, o echando vainazos y no lo juzguemos tan ligeramente porque nosotros sabemos que muchas veces actuamos y servimos, aunque servimos a Cristo y aunque proclamamos la verdad, lo hacemos con una manera egoísta y envidiosa. Tal vez en medio del servicio, tal vez le ha pasado, usted ha servido fielmente, tal vez usted es el único y empieza a crecer el equipo y se suman más y se suman más y cuando usted era el único sirviendo allí en esa área, usted no recibía ni una felicitación ni nada. Pero cuando el grupo creció, entonces ahora sí todos los felicitan y usted de pronto eso le genera
algo de envidia. En nuestro servicio también puede pasar que, no sé, muchos han vivido que le enseñan a algunos hermanos, están estudiando con un hermano, discipulando a un hermano, por diferentes situaciones esa relación se enfría, se separan y el hermano empieza con otro hermano a estudiar y lo ven. Y entonces usted los ve en la iglesia ya juntos y, claro, con él sí, claro. Empieza a crecer esa envidia. Ambos están proclamando a Cristo. Pablo lo está diciendo, no son falsedades. Pero en nuestro corazón tal vez hay una actitud incorrecta. Cuando nos pase esto, mis hermanos, lo que Pablo nos muestra es miremos a Cristo. Ni las circunstancias difíciles, ni motivaciones que pueden estar en nuestros corazones o en otros, que nos estorben, porque a la final lo que nos importa como iglesia y como creyentes, ¿qué es? Proclamar a Cristo. Que el evangelio avance. Eso es lo que llena de gozo además a Pablo. Mira 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hombres envidiosos, hombres orgullosos, es lo que vamos a tener todos los días en nuestro día a día, aún en el servicio. Luchamos todos con ese corazón egoísta, pero finalmente lo que dice 2 Corintios que nos recuerda es que lo que importa es el mensaje que sea proclamado, lo que importa. Y él está usando finalmente vasos de barro, está usando hombres limitados, mujeres limitadas. La iglesia no es un club social de apariencias para que todos nos sonriamos y no haya ningún conflicto. Acá estamos es para vivir ese conflicto y saber cómo lo solucionamos. ¿Sí? Yo no me acuerdo yo no sé si usted tal vez se acuerda anteriormente uno hablaba del hermano lija, ¿no? Que era el hermano con el que lo limaban a uno y lo dejaban suavecito, ¿sí? Gloria a Dios, porque en la iglesia, en medio de esta diversidad de hermanos, es que podemos crecer en unidad, es que podemos crecer en gozo, porque todos sabemos que no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo, de que el evangelio avance, como lo dice él. Y mira que finalmente ese gozo, como lo dice en el versículo 18, dice, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, me regocijaré. O sea, él lo repite 2 veces. Él lo que está diciendo es, mi gozo y el gozo que debemos tener todos finalmente es que Cristo sea exaltado. Que el centro sea Cristo, no yo en mi servicio. ¿Sí? Que el centro sea Cristo, no mis comodidades en mi servicio. Yo creo que si hacemos una encuesta y decimos y ponemos, yo a veces soy muy reacio a las encuestas para reuniones o para diferentes cosas, porque uno pone a todo el mundo a opinar y no nos ponemos de acuerdo para cuándo es la reunión, a qué horas es la reunión, dónde es la reunión, que si vamos a estudiar esto, que si vamos a estudiar lo otro. Porque todos queremos hacerlo a nuestra manera, es normal. Pero cuando nuestra centralidad es Cristo y no yo puedo ceder, yo puedo empezar a ceder. ¿Sí? Yo creo que ninguno en nuestro servicio, en nuestras iglesias, en las reuniones que organizamos, ninguno está esperando ahí a ver a qué hora le escribe el pastor para la reunión de oración y está tranquilo. Todos estamos en ocupaciones. ¿Sí? Pero cuando se trata de Cristo y yo me incomodo y esas cosas, digamos, las muevo a un lado, la prioridad y el gozo que debe llegar y debe llenar mi corazón es que Cristo sea proclamado. Si vivir es Cristo, nuestra alegría se mide es por la exaltación de Él y no por nuestra exaltación ni por nuestras circunstancias. Así que si Cristo está exaltado, eso debería llenarnos de gozo como llena de gozo aquí a Pablo. Pero el problema y la pregunta, también un poco como hemos visto acerca del gozo, la pregunta que yo quisiera traerles hoy es, ¿qué sostiene nuestro gozo? ¿Qué sostiene nuestro gozo? ¿En qué está puesto nuestro gozo? ¿Sí? Si pensamos en nuestro gozo como un jarrón tal vez frágil, porque el gozo es algo frágil, ¿sí? Piensa en un jarrón o en los que coleccionan Legos o los que coleccionan cosas delicadas. Me acuerdo que mi abuelita tenía
de estas porcelanitas que son como una mujercita con sombrilla, ¿sí? Que son delicadas, o los que coleccionan figuras que son delicadas, ¿cierto? Uno lo sostiene sobre algo firme, ¿cierto? El gozo, de alguna otra forma, es así, es delicado, hay que ponerlo sobre algo firme. Pero si donde tú estás poniendo tu gozo no es algo firme y eterno, tu gozo se va a caer y se va a volver mil pedazos. Si tu gozo está sostenido por las cosas de este mundo, por las comodidades, ¿sí? Eso se va a ir, eso se va a caer, en algún momento ya no van a estar esas comodidades, entonces tu gozo, ¿qué va a pasar? Es delicado. Si tu gozo, por ejemplo, está sostenido por tu trabajo, el día en que no hay trabajo, el día en el que el trabajo se vuelve insoportable, se vuelve difícil. Además la palabra nos dice, nos promete desde Génesis que va a ser difícil, pero se vuelve más difícil. ¿Dónde está tu gozo? Llegas estresado, llegas amargado a la casa. Si tu gozo se sostiene sobre, no sé, sobre tu familia, sobre tu esposa, es algo piadoso, ¿sí? Pero si mi gozo solo depende de mi esposa, el día que ella hace algo que me hiere o no hace lo que yo le digo o me mira de una forma, entonces, ¿para dónde se va nuestro gozo? Con nuestros hijos, con nuestras situaciones. Piense cualquier cosa donde usted pueda poner algo delicado, pero que no es firme. Nuestro gozo será igual de duradero como lo que lo sostiene. Si nuestro gozo es Cristo, nuestro gozo será eterno, será duradero, será firme, será fuerte. Y ese es el gozo de Pablo, que Cristo está siendo proclamado. Su gozo no está en la circunstancia. Si usted lo ve allí, él no está ignorando esto, porque él lo pone en la carta. Si no fuera algo que de pronto, si él ignorara, él no está haciéndose el de la vista gorda diciendo, ay, eso no me importa. Él lo pone en la carta. Circunstancias difíciles y hombres que además están hablando tal vez mal de él y que están proclamando a Cristo de una manera egoísta. Pero ambas cosas, finalmente lo que lo llevan a él es a tener su gozo en Cristo. Así que ajustemos un poco nuestra métrica del gozo. Ajustemos un poco dónde ponemos ese gozo, cómo evaluamos ese gozo. Porque en cualquier otra cosa, nuestro gozo se va a caer. Tal vez dure un poco más que otros. Tal vez si su gozo es, no sé, un trabajo y usted ya tiene ahí asegurado ese trabajo por muchos años, pues tal vez le va a durar un poco más que otros. Pero finalmente lo único duradero y verdadero y eterno es que nuestro gozo esté puesto, nuestra alegría depende de Cristo. Ahora, lo otro que vemos en el siguiente, digamos, bloque de este texto, ya no son solo las circunstancias que han hecho que el Evangelio avance y que el Evangelio sea proclamado, sino vamos a ver ahora circunstancias que nos van a ayudar a afirmar nuestra esperanza y nuestro servicio para Cristo. Pablo espera y confía que Cristo sea glorificado en su vida o en su muerte, gracias a la intercesión de la iglesia, gracias a que la iglesia está orando por él. Y además también al poder del Espíritu Santo. Leamos allí el 19 al 26. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de eso, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Así que en esta segunda sección lo que vemos es que él depende de la oración y confía. Él está también en una situación como una dualidad, ¿sí?
donde no sabe, digamos, expresa su corazón, él abre su corazón y expresa, hermanos, no sé qué pensar de esta situación, pero confío en que el Espíritu de Cristo me guiará y resultará en su voluntad, pero también confío en sus oraciones. Mire cómo él pone su confianza, su seguridad también en la iglesia, en sus hermanos, en la oración de sus hermanos. Y acá vemos la importancia de orar también como iglesia, como cuerpo, orar unos por otros. En todas las cartas, o en casi todas las cartas de Pablo, vemos que él ora por la iglesia y por a quienes les está escribiendo, pero él también pide que oren por él. ¿Sí? A los de Éfeso les pide oración, a los de Roma les pide oración. En 1 Tesalonicenses 5:21 les dice, hermanos, oren por nosotros. ¿Sí? También dice en 2 Tesalonicenses, finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Él constantemente está pensando en el cuerpo de Cristo como personas, como hermanos que están sosteniéndolo a Él en oración. Así que Dios aquí nos muestra que usa tanto la obra de su iglesia, de su representación aquí en la tierra por medio de las oraciones, como la parte divina que es su espíritu. Y ambas cosas, mis hermanos, son definitivamente el soporte para pasar en medio de situaciones difíciles y pruebas. Es decir, tanto tus hermanos, escucha esto, tus hermanos de la iglesia, míralos por un segundo, mira al que está a tu lado, mira a tu hermano, mira hacia atrás, tus hermanos de la iglesia, de los que estamos acá todos reunidos. Tanto tus pastores, mira a tus pastores. Dios va a echar mano de tus hermanos y de los pastores para guiarte en medio de esas situaciones difíciles. Y te va a soportar y te va a ayudar también por medio del Espíritu Santo. ¿Qué mayor garantía tenemos para pasar a través de estas situaciones? ¿Qué mayor garantía tenemos de que esas situaciones nos ayuden a proclamar a Cristo? Él nos está dejando con dos cosas que además son seguras. Una, nos promete en la palabra que estará con nosotros, el Consolador, el Espíritu. Y la segunda, su iglesia visible, los hermanos que vemos. Dios va a usar ambas cosas para que nos ayuden a confiar, nos ayuden a pasar en medio de situaciones como la que está viviendo Pablo, que no es una situación fácil, pero que desde allí, como lo hemos dicho, Él está animándonos y llamándonos a vivir con gozo. Y el problema de nuestro corazón, mis hermanos, es que en medio de las pruebas olvidamos depender de la iglesia. En medio de una prueba a veces olvidamos depender de la iglesia. Somos rápidos a depender de otras cosas, a solucionarlo de otras formas. Pero los hermanos a veces son los últimos en enterarse. Los hermanos a veces, ¿cómo así? ¿Qué pasó esto? No, sí. ¿Y por qué no me dijiste? No, es que me daba pena, pastor, llamarlo. Me daba pena. No, es que en el grupo no les escribí porque, ya pasó. Hermanos, en medio de las situaciones tenemos la iglesia para que nos apoyemos de ellos. Claro, tenemos unas promesas importantes en nuestra palabra que nos van a aferrar y nos van a afirmar en que Cristo intercede por nosotros, en que es el Espíritu también que intercede por nosotros en medio de estas situaciones. Pero como les digo, hermanos, esa unidad en la iglesia solo la vamos a vivir en medio de eso. Y Dios definitivamente usa esas situaciones difíciles para que entendamos también esa unidad y esa vida de iglesia. De lo contrario, no lo vamos a poder vivir. Creo que aquí muchos que han pasado por situaciones difíciles o por una enfermedad o por alguna cosa. Y cuando la iglesia los ha ayudado, se ha acercado, se han dado cuenta que la iglesia está ahí, se han dado cuenta que es vivir, que es esa unidad. Tal vez alguno esté pensando, a mí nunca me llamaron cuando yo estaba enfermo. Bueno, gloria a Dios, Dios está usando las circunstancias para que en todo momento Cristo sea proclamado. Que aún en eso podamos proclamar a Cristo. No nos centremos en nosotros mismos.
Pero debemos crecer en esa unidad, porque a veces pensamos, sí, a mí nunca me llamaron, pero yo hago la pregunta y siempre me la hago a mí mismo y también me doy duro y es, ¿cuándo yo llamé? Cuando supe tal vez que esto pasó, que lo otro. A veces yo digo, sí, ahorita lo voy a llamar o lo voy a visitar y pasa un mes cuando ya lo veo en la iglesia y, ay, no lo visité. Entonces pensemos en eso, mis hermanos, en medio de las situaciones difíciles, busquemos la oración de nuestros hermanos, confiemos en la oración de nuestros hermanos. Hoy en día tenemos una ventaja muy grande, un mensaje por el celular. Hermanos, por favor, oren por mí. Si usted no quiere dar detalles, oren por mí. Estoy cargado, oren por mí, estoy angustiado, oren por mí, estoy en una situación difícil, ya. Hay otros que dan detalles que uno a veces dice, uy, no necesitaba saber tanto, pero amén. Compartamos eso porque Pablo acá lo que nos muestra es que en medio de una situación tan difícil como la que él está viviendo, que aún no sabe qué va a pasar con su vida, él está cuestionando, bueno, aún en la vida o en la muerte, sé que sus oraciones son importantes y sé que por medio de sus oraciones Dios será glorificado y resultará esto en algo que haga que el Evangelio y que Cristo sea exaltado. Ahora, quisiera que habláramos también un poco y que viéramos la frase, tal vez una de las frases que más recordamos acerca de Filipenses, y es que él dice en el versículo, se me perdió, el versículo 22, pero si el vivir, no, el versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Meditemos un poquito en esto, mis hermanos, porque tal vez muchas veces hemos repetido este texto o hablado, pero ¿realmente entendemos que para nosotros vivir significa estar unidos a Cristo? Para Pablo es lo que nos está mostrando, es decir, él quiere definitivamente glorificar a Cristo. En su mensaje lo que nos está diciendo, sea una cosa o la otra, quiero que Cristo sea glorificado. ¿Puede ser glorificado con mi vida? Claramente, Él no lo muestra. Él expresa que si Él se queda y que Él además ese afán de quedarse para seguir y continuando su ministerio y apoyando a los hermanos y predicando el Evangelio. Pero Él dice que también para Él el morir es una ganancia, estar con Cristo. Nosotros, mis hermanos, y esto lo que nos muestra es que estamos unidos a Cristo independientemente de lo que pase en nuestras vidas. Romanos nos recuerda esto. Romanos 8, no sé si usted lo recuerda. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y él expresa allí cualquier cosa creada. Nada de eso. Piense, yo le decía a mis hijos, ¿qué cosa no es creada? Y ellos decían, pues Dios. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Dios que es por medio de Jesucristo? Nada, absolutamente nada. Y él tiene esa seguridad de que tanto en vida él está unido a Cristo, como en muerte él está unido a Cristo. En vida vemos textos como Juan 15, del 4 al 5, que dice, permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos o los pámpanos en otras versiones. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si se da cuenta allí cómo el vivir en Cristo o el vivir es Cristo toma una idea y una fuerza al entender que nuestra vida, que todo lo que nosotros somos depende de que estemos unidos a Cristo. Depende que nuestra vida y nuestras situaciones realmente vivamos en esa unidad con Cristo. Pero Él también tiene una esperanza futura que Él expresa también en sus cartas y que la palabra nos lo muestra en diferentes lugares. Para el creyente, sea en la vida o sea en la muerte, estamos unidos a Cristo. Hay una esperanza. Como nos dice Juan 14, 2 al 3. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, se los voy a leer. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. Nosotros tenemos la seguridad de que sea en la vida o en la muerte, esta unidad, esta unión con Cristo será eterna. Esa es la confianza en la que Pablo nos está animando.
Él tiene esta dualidad, pero Él nos dice, sea cualquiera de los dos caminos, hay un mismo propósito, que es estar unidos a Cristo y que es exaltar a Cristo. Así que mis hermanos, sea que estemos en una situación difícil, o sea que estemos en nuestro servicio, encontremos tropiezos o dificultades, o aún muchos que han vivido la muerte de cerca, recordemos que en cualquiera de los dos lugares estamos unidos a Cristo. Y eso, esa unión con Cristo, esa verdad, es lo que nos debe llevar a ese gozo que Pablo nos anima acá, que la palabra nos anima. Un gozo que finalmente está puesto sobre algo firme, algo no que se va a mover, que se va a destruir, que se va a acabar. Y él tiene ese anhelo, además de que siga creciendo, digamos, el evangelio, que siga creciendo además la palabra en medio de sus hermanos, porque él anhela también quedarse con ellos. Si vivir es Cristo, mis hermanos, cada día extra que Dios nos da para edificar a otros y para servir a su iglesia, es un día para honrarlo. Si vivir es Cristo, definitivamente nosotros debemos ver cada día adicional, cada oportunidad, cada reunión, para poder edificarnos también unos a otros. Así que Pablo en esta porción pasa por diferentes circunstancias y nos muestra, digamos, diferentes situaciones. Pero yo quiero animarlos y quiero que todos quedemos con esta idea, y es que si vivir es Cristo, que toda circunstancia en nuestras vidas sea una plataforma para exaltar su nombre. Que cuando pasen estas situaciones no preguntamos por qué me pasa a mí, sino que sea cómo Dios puede ser exaltado, cómo Cristo puede ser exaltado. Y si Cristo es tu vida, entonces para todos también podremos decir como Pablo, la muerte para todos va a ser ganancia. Pero si Cristo no es nuestra vida, la muerte será pérdida eterna. Así que abracemos esto. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro gozo y es lo que nos sostiene en todo momento. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias porque, Señor, sin ti, Padre, nada podemos hacer como dice tu palabra, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, porque nuestro gozo, Señor, a veces se escapa por nuestras manos, Señor, se nos va a veces el gozo, Señor. Vivimos angustiados, Señor, por nuestras situaciones. Ayúdanos a poner nuestro gozo, nuestra confianza en ti, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a confiar también en tu iglesia, Señor, en depender, Señor, de nuestros hermanos en oración. Ayúdanos, Señor, a que cualquier circunstancia pueda exaltarte, Señor. Recuérdanos esto, Dios. Recuérdanos esto cada día, Señor, en nuestro trabajo. Recuérdanos esto. Cuando injustamente tal vez nos ponen más trabajo, nos pasa algo, Señor, en medio de lo profesional, ayúdanos a recordar esto, Dios. Cuando tal vez en la universidad o los que están estudiando pasa algo, Señor, una circunstancia difícil, algo que para nosotros es injusto, ayúdanos a recordar esto. ¿Cómo podemos exaltarte más, Señor? ¿Cómo podemos usar esto para que el Evangelio avance y crezca? En medio de nuestros hogares, Señor, a los casados con nuestros hijos, ayúdanos a recordar esto, Padre. Y ayúdanos a vivir, Señor, con gozo en medio de este camino, Señor, sabiendo que si te exaltamos a ti, si Cristo es glorificado, eso va a llenar nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo.